las consecuencias de que esté pasando esto en nuestras generaciones, en las generaciones actuales que estamos viviendo, tiene repercusiones desde muchas generaciones anteriores. Nosotros podemos ir a la palabra de Dios y podemos ver que Dios ha registrado algo muy importante para este tiempo, para nosotras, especialmente para las mujeres, porque justamente somos nosotras las encargadas de criar, somos nosotras las encargadas de educar, de formar hijos para el reino. Hace mucho tiempo me llamó mucho la atención que en el libro de Reyes nosotros podemos encontrar un registro muy importante donde justamente la palabra habla del valor y de lo que los reyes han hecho en la tierra, tanto lo bueno como lo malo. Pero es increíble cómo Dios en cada uno o en varios ha dejado registrado quiénes han formado esos hijos, quiénes han inculcado en el corazón de esos hijos, quiénes le han dado la dirección a esos hijos. No por nada Dios ha dejado en varios lugares registrados los nombres de algunos hijos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que somos las mujeres las que formamos hijos. Somos las mujeres las que pasamos mayor tiempo con ellos. Somos las mujeres las que pasamos con nuestros hijos 9 meses en el vientre. Somos las mujeres las que nos encargamos de vestirlos, de bañarlos, de mudarlos, de enseñarles a comer, de enseñarles a caminar, de enseñarle. Yo creo que es, sin exagerar, el 90% de lo que nuestros hijos aprenden en la infancia. Entonces, por eso Dios deja registrado en la palabra lo que ocurre cuando una mujer forma mal a sus hijos. Sabemos que todas queremos hacer lo bueno para nuestros hijos. Sabemos que todos tenemos el deseo de querer darle lo mejor a nuestros hijos. Pero cuando nosotras no nos hemos formado en el temor de Jehová, cuando nosotras como mujeres no hemos crecido en ese temor, pues le vamos a dar lo que tenemos. Y justamente es lo que ocurría también en otros tiempos. Tenemos, por ejemplo, yo les voy a leer algunos registros para que ustedes puedan ver que Dios a estas mujeres las dejó con nombre específico, viendo por consecuencia lo que hicieron sus hijos en ese reinado. En el capítulo 14 de Primera de Reyes tenemos la historia justamente de Jeroboam y de Roboam. Dice en el capítulo 14, versículo 21, dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años, era Roboam, cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, ciudad que el Señor eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. Su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por los pecados que cometieron, irritaron con celo más que a sus padres, porque ellos también edificaron altas estatuas y postes idolátricos en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en el país e hicieron conforme a todas las abominaciones que el Señor había echado ante los israelitas. El 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Tomó los tesoros de la casa del Señor y de la casa real y los saqueó. Se llevó también los escudos de oro que Salomón había hecho. En lugar de ellos, el rey Roboam hizo escudos de bronces y los dio a los capitanes de la guardia que custodiaban la puerta de la casa real.
Cada vez que el rey iba a la casa del Señor, los guardas los llevaban. Después los devolvían a la cámara de la guardia. Los demás hechos de Roboam y lo que hizo están escritos en los anales de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y Roboam durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar su hijo Abiam. Aquí tenemos el registro de una mujer, una de las madres de tantos de los hijos que tuvo Salomón. Y el Señor se ocupa en mostrarnos no solamente que fue la madre, sino cuál era su cultura, cuáles eran las inclinaciones de esta mujer. Si bien acá en la palabra siempre vamos a encontrar nada más que en poquitos textos en el principio dice fue hijo de tal, e hizo lo bueno o hizo lo malo, pero en este caso nos va mostrando un poquito más, una pantalla más grande. O sea, si nosotros solamente nos quedamos con que su madre fue Naama y en coma amonita, o sea, de descendencia amonita, por decir hoy en día, su madre fue Raquel y es peruana, por decir, o es, no sé, canadiense, tiene la cultura, tiene el idioma, tiene la formación de ese país, tiene los pensamientos que tiene inculcados en su corazón, son pensamientos de ese país. Y esa madre formó, habló, preparó desayuno, corrigió, inculcó su cultura en el corazón de ese niño, quiera o no la inculcó, porque era lo que ella tenía. Y nosotras las madres tenemos eso. Damos a nuestros hijos de lo que tenemos, inculcamos a nuestros hijos con nuestra manera de ser, con nuestros consejos, con nuestro testimonio, con lo que sea. Nosotros vamos inculcando en el corazón de nuestros hijos en lo que ellos se convierten el día cuando ya son adultos. O sea, eso es una cuestión de lógica. Pero vamos a analizar un poquito más sobre la madre de Roboam, Naama, amonita. Dice historia, no es la palabra, sino que es historia, ¿sí? Dice, el término hebreo, Amón, significa sencillamente pueblo y es probablemente de origen endónimo. Una versión alternativa en la que se le da en la Biblia, allí se narra que Ben-Amí, patriarca del posterior pueblo amonita, sería el segundo de los dos hijos junto con su hermano Moab. Ya acá nos va mostrando la dirección del corazón de esta mujer. O sea, ya sabemos nosotros, muchos quizás o otros no tienen idea, ¿quién fue Moab? O sea, ¿de dónde viene Moab? Lo que estamos tratando de buscar acá, más allá de lo que sepamos, es cuál es la inclinación, no solamente cultural de esta mujer, sino que también cuál es su inclinación espiritual. Dice, junto a su hermano Moab, que Lot había tenido incestuosamente con sus propias hijas. O sea, ya la raíz de donde nace esta mujer, la raíz que ella trae de todos estos tiempos cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando en lo que es el proceso de sanidad y restauración, estamos hablando siempre de las raíces. Bueno, la raíz que trae esta mujer es justamente de incesto, en primer lugar, con sus propias hijas que lo emborracharon al creerse en la obligación de tener relaciones con su padre para perpetuar la descendencia del nombre de su padre tras la destrucción de Sodoma y Gomorra.
De acuerdo con la Biblia, el término de los amonitas había estado previamente en posición de los Samsumanim, Samsumin o Sumin, que se tiene constancia de que los amonitas desde el siglo XIII a.C. y fueron una nación independiente. Podemos seguir en la historia, pero nos vamos a ir a lo que a nosotros realmente nos interesa, ¿sí? Dice, enfrentaron en periódicas guerras, lo voy a leer nuevamente, dice, enfrentados en periódicas guerras con los israelitas, fueron vencidos en el siglo X a.C. y permanecieron sometidos hasta el año 721 a.C., cuando recuperaron su territorio tras la deportación de los israelitas a Babilonia. Al parecer, fueron frecuentes sus alianzas con los moabitas para rechazar o atacar enemigos comunes. O sea, aquí ya se van uniendo dos culturas, dos ideologías, van recibiendo van siendo, digamos, influenciados, como nosotros, por ejemplo, cuando nos mudamos a otro país, tenemos nuestra cultura, tenemos nuestro estilo de vivir, pero cuando nosotros nos mudamos a otro país, empezamos a relacionarnos con las personas, comenzamos a relacionarnos en el lugar donde estamos, vamos recibiendo de esa cultura, vamos aprendiendo su manera de vivir, su manera de comer, su manera de hacer las cosas. Nos tenemos que hacer esa cultura. Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos amistades, por eso es que se nos habla tan importante la relación de las amistades, cómo nosotros debemos cuidar de nuestras amistades. Nosotras como mujeres muchas veces somos influenciadas por mujeres en consejos que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que primeramente nosotros que somos hijos de Dios dice la palabra de Dios, pero como son nuestras amistades y tenemos afecto por ellas, sí, vamos escuchando y vamos recibiendo esos consejos, y muchas veces esos consejos los llevamos a la práctica en nuestros hogares, en nuestra vida personal, en nuestros esposos, influenciados. Bueno, esto es lo que pasaba en ese tiempo. Seguimos un poquito, dice, aunque ayudaron a Nabucodonosor II en su campaña contra los israelitas, luego se rebelaron contra los babilonios, motivo porque el territorio se anexionó a las provincias imperiales. Seguimos un poquito, en el siglo I el territorio fue incorporado por los romanos. Y bueno, después seguimos un poquito más, vamos a ir a lo que nos interesa. Dice, el idioma amonita está estrechamente relacionado con el hebreo bíblico hasta el punto de considerarse una variedad dialectal del idioma amonita. Sobrevivieron solo algunos fragmentos. Destaca sobre toda la inscripción de la ciudadela de Amán. La similitud que esta mujer tenía con Roboam, ¿sí?, en este tiempo, es muy probable justamente el idioma, y es lo que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, nosotros que somos la mayoría latinos, ¿por qué nos podemos entender justamente por el idioma? Pero en el idioma también nos vamos transmitiendo las cosas que cada uno de nosotros tenemos. En mi país se hace esto, en mi país se hace esto otro, y así sucesivamente. Y eso al hombre le va trayendo, primero que abra su mente a otras perspectivas, pero también le va trayendo a los ojos de Dios confusión. Religión. No se conoce nada sobre su religión y cultos, aparte de que su principal divinidad se llamaba Milcom, o probablemente
una variación de Moloch. Ya cuando nos dice justamente, o sea, que su inclinación idolátrica era Moloch, nosotros ya podemos tener una pantalla más amplia de lo que verdaderamente esta gente practicaba como doctrina, ¿no? Entonces, justamente esta consecuencia es la que hace que Roboam se vea inclinado a este tipo de cosas. Esto es lo que hace que Salomón vaya entrando en confusión y vaya experimentando estas culturas, practicando este tipo de adoración. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres, por ejemplo, a las que estén escuchando, sabemos que tenemos un poder sumamente poderoso para influenciar a los hombres. Eso va a ser desde el principio del tiempo hasta el final de los tiempos. La mujer en las manos del enemigo es, como siempre he dicho, es el peor, ¿cómo les podría decir? Es la peor desgracia para el hombre. Pero una mujer inclinada y dirigida por el corazón de Dios puede ser la salvación, no solamente de ese hombre, sino que de naciones. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que ir viendo cuán importante es para Dios la formación de un niño. La formación de un niño va a ser lo que va a traer consecuencias después para naciones. Podemos mirar también que así como estábamos mirando la historia de este pueblo o de esta mujer, sus inclinaciones y lo que ella había mamado, digamos, en esa cultura donde ella fue nacida y crecida porque así le tocó, ¿sí? También dice que, de acuerdo con la Biblia, dice, el territorio de los amonitas había estado previamente en posesión de los Susim o Samsumim, y cuando nosotros nos ponemos a investigar sobre este pueblo, nos encontramos con la gran sorpresa de que justamente los Samsumins, ¿sí? No son más que justamente los Anak o los Anakim, que viene justamente del término que se le llamaba los gigantes, ¿sí? Que está justamente en Deuteronomio 2:20 al 2:21 encontramos historia justamente en la palabra de este pueblo, que son los gigantes. En la historia dice, fueron vencidos por los amonitas, quienes los llamaron Samsumim, pertenecían a los Rafaim, y luego habitaban en el país ocupado por los amonitas. Se ha conjeturado que podrían ser Amsusim, es decir, Sumsim, que habitan en Am, un lugar aparentemente al sur de Asterot. Bueno, cuando entramos aquí a Asterot, ya sabemos qué otra inclinación idolátrica había en ellos. Sabemos muy bien que cuando ya entramos a la inclinación de Asterot, tenemos que saber que era otra deidad que los pueblos adoraban, ¿sí? que creían. Entonces todas estas cosas estaban en el corazón de Naama. Ella fue una criatura, una niña, una mujer que creció, una adolescente que creció vinculada por todo este tipo de cosas, ¿sí? Por todo este tipo de prácticas. Por tanto, en su amor como madre, obviamente que iba a transmitirle a su hijo lo que ella había aprendido. Es una cuestión de lógica. Y eso es lo que nosotros debemos comprender hoy, que en una cuestión de lógica es lo mismo que nosotros hemos hecho. Quizás a lo mejor nosotros no nos hemos dedicado a adorar, a tener una cultura de ese tipo, pero ¿qué nos diferencia de ellas a nosotros hoy, cuando nosotros hemos pasado por tantas situaciones catastróficas en nuestra vida?
que nos ha llevado a tener corazones frustrados, heridos, resentidos, con odio, con tantas cosas que hemos tenido que experimentar por nuestra crianza, por nuestra cultura, porque hemos aprendido, porque en la escuela se nos ha enseñado, porque lo hemos visto en nuestro país, porque lo hemos visto en la televisión, y es así como se van formando los pensamientos del hombre, que nos van a llevar o para bien o para mal. Lo que hoy está ocurriendo a nivel mundial no está nada más que y nada menos que relacionado un poquito con todo esto.